Les voy a pedir un muy fuerte aplauso para Pato Gigli. Sí, amigo, arrancas vos. Sí. ¿Esperás un poquito más de contexto? ¿Tuvieron contexto? Vamos a hacer el contexto así no entro tan en seco, tan en frío. Con Pato nos conocemos hace muchos años. En una de mis vueltas mágicas, mi papá pensó que me iba a suicidar. Esto capaz que no lo sabías. Yo me había fundido y me volví a Bariloche con un celular en la mano y mi papá me dice, te volviste con menos de lo que te fuiste. Y me fui con la bolsa de mochila, o sea, vine a estudiar acá a la Facu, así que imagínense lo que pude haber traído. O sea, un mimo para alguien que se funde, decirle eso, ¿sabes? Como, bien, gracias, era lo que buscaba. Así que yo que soy una de las personas más extrovertidas que conocía en ese momento, que siempre hacía fiestas y siempre invitaba gente a casa y siempre era como el alegre de la familia, estaba encerrado en una cabaña al fondo escuchando mantras de meditación y bueno, en ese momento habría registros acálicos, estaba como en otros planos, ¿no? Y mi viejo dijo, la cagué. Me acuerdo que tuve una charla muy interesante con él, en la que le dije, papá, no me voy a suicidar, estoy entrando adentro a ver qué me pasa. Y de ahí fue donde decidí dar conferencias en todo el país sobre educación emocional y atender a todas las personas que me habían invitado en su momento a viajar, diciéndoles que sí. Entre esos viajes, esta historia, por eso ahora vas a ver cómo se conecta, empiezo me empieza a ir bien. Bien era ir a un lugar que el dinero me alcance para, o sea, me pagaban el hotel, el viaje, daba la conferencia y ese dinero me alcanzaba para el próximo viaje, hotel, conferencia, próximo viaje. Y veníamos así y iba mejorando el hotel, iba mejorando todo de a poquito. Y en una me invitan acá a La Plata y me invitan a una charla en el Gran Briso. Yo no sabía quiénes eran los otros speakers, pero en ese momento aceptaba. Y en eso me encuentro con la gratitud de encontrar a Pato como uno de los speakers y escuchar la charla de Pato decir, esa misma charla me encantaría darla a mí, a ese nivel. Y creo que ese fue el punto de conexión. Después de ahí nos hicimos amigos y hoy tengo la suerte de dar conferencias y charlas con él de muchísima altura, ya bien pagas, ya bien presupuestadas, ya como corresponde a la altura en la que estamos. Pasaron muchos años de ese evento y la realidad es que agradezco mucho tenerte como amigo también, poder saber que cuento con una persona así en mi agenda. Y como digo mucho, el contexto importa y Pato es una persona que te ayuda a crecer y a evolucionar porque es de esas personas que son muy generosas en el contenido, en lo que tienen, en lo que dan, como humano, como ser, y la verdad que es un orgullo y una gratitud tenerte cerca mío. Sin más, Pato Gigli. Gracias. Antes de arrancar, porque me agarraron un poco desprevenido, vamos a tener una pausa ahí en el medio, así que como estoy ahí medio desencajado, vamos a hacer lo siguiente. Necesito que me ayuden con algo para entrar un poquito en claro yo, ¿sí? Les voy a pedir que dejen un poquito las cosas que tienen en la mano, dejen celulares, dejen todo, y que me sigan con esto, ¿sí? Cuando yo digo uno, tiran una piña derecha. Cuando digo dos, tiramos una piña izquierda. Y cuando digo tres, un aplauso. ¿Estamos? Entonces sería uno, dos y tres el aplauso. ¿Estamos? ¿Lo tienen? Necesito que estemos despiertos, ¿eh? Vamos. Uno, dos, dos, uno, tres, tres, uno, dos, tres, tres, dos, dos, uno, uno, tres, dos, tres, 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 tres. Muchas gracias, son muy generosos por recibirme así. Gracias. Hoy vamos a estar hablando de lo siguiente: cómo sobrevivir a la crisis sin vender un riñón ni tu dignidad. Espero que no sea tarde para algunos de ustedes, si en la crisis pasada tuvieron que vender algo de eso, pero bueno, para la próxima no van a tener que venderlo. Manual de supervivencia para el emprendedor. La charla va a estar enfocada principalmente para emprendedores, pero a fin de cuentas todos en cierto punto somos emprendedores, ya sea por un proyecto, por la facultad, por una relación, lo que sea cuenta como emprendimiento y son herramientas que perfectamente se pueden aplicar para esas circunstancias. Así que bien, ¿dónde está el cosito para pasar? ¿No tenemos el cosito para pasar? ¿Ahora? Acá hay uno. No, no quedó nadie. No me estaría funcionando. Vamos a ahora mientras. Dale.
Ahí los tengo en la pecera trabajando. Si no lo resuelven ellos, yo mucho no puedo hacer. Chef no son, ¿no? No. De todo menos chef, igual cocinás. Tiro una milanesa al horno. No, no creo que cuente como cocina. Ahí va. A ver. No me revelen la charla. Qué loco, ¿eh? Charla impresionante. ¿Cómo admiro a la gente que habló hace un ratito? Es algo que no entiendo nada. Y cuando veo gente que habla de inteligencia artificial me quedo como, wow, es impresionante. Trabajar. Oh, bueno, ¿funciona ya? ¿Les voy marcando y vamos pasando? Dale, buenísimo. Listo, hacemos así. Bien, instancias, primer punto, instancias para identificar que estoy en una crisis. 1. Tu negocio funciona más lento que Internet Explorer. Nos estamos dando cuenta que estamos atravesando una posible crisis. 2. Te despierta más el estrés que el despertador. Me pasa mucho. Entonces, acá estamos hablando de dos vertientes. La primera tiene que ver con una cuestión de resultado, operativa en el negocio. La segunda tiene más que ver con algo emocional. Creo que en ambas circunstancias podemos estar hablando de una crisis. No tiene por qué ser siempre algo externo cual pandemia, sino también el momento en el cual estoy con demasiado desgaste, en el cual me doy cuenta que llego con unas ojeras por el piso al laburo, que no lo estoy disfrutando, que no estoy conectado con lo que estoy haciendo. Eso también puede contar como crisis. O si te encontrás googleando cómo hacer dinero sin que sea ilegal, también estás en una crisis. Y peor cuando ya tapás la última parte y ya no te importa nada y empezás a buscar cualquier forma. Primer paso entonces, identificar que la estoy pasando mal. Avancemos, por favor. Esta es la conversación típica que tenemos por mensaje de texto, ¿vieron? Ya te de, hola, ¿qué haces? Bien, ¿vos bien? ¿Qué hacías? Nada. Bueno, ¿qué pasa? Estamos programados para a la pregunta de ¿todo bien? Responder, bien, ¿y vos? También en cierto punto es normal, porque imagínense si me cruzo en el ascensor al vecino, me pregunta, ¿y todo bien? No, mi negocio no factura. Ese flaco no me importa. Es normal en cierto punto. Pero lo que sí es importante es que podamos tener esta conversación con nosotros mismos y con la gente que se preocupa por nosotros en una forma honesta donde la primera respuesta sea estoy en crisis. Poder identificar ese momento y hacerme cargo de eso. Imagínense el emprender como si tuviese un hijo. Y si mi hijo, de golpe, bebé, se hace caca en los pañales, empieza a sacar a pasear por todos lados, la gente va a empezar a decir, che, huele mal. Che, hace rato que no tenés resultados, hace rato que llegas con las ojeras, que le estás pasando mal. Entonces todo el mundo se da cuenta que estoy en crisis, menos yo. Todo el mundo se da cuenta que mi bebé se cagó, menos yo. Entonces, tiene que ver con identificar ese momento y aceptarlo, y aceptarlo. Porque al principio la voy a pasar mal y eso está bien. Yo creo que acá es un poquito de anti-coaching. Hay muchas frases hechas de que el crisis es una oportunidad y se puede crecer y aprender. Y eso está bien, coincido, pero creo que viene un poquito después. Porque si alguien que le está pasando mal, lo primero que hace no es reconocerlo y aceptarlo, lo que viene es una resistencia. Pero como cuando estás mal y alguien te dice, che, pero no estés mal. No se me había ocurrido. ¿Se ve? Entonces lo primero sí tiene que ver con aceptar que no estoy siendo suficiente, que no me está alcanzando quien estoy siendo para los objetivos que quiero tener. A partir de ahí, avanzamos. Siguiente paso, después de identificar, che, estoy en crisis. Reconectar con el poder personal. Usar la caja de herramientas psicológica. ¿Qué sería esto? Revisar en el pasado hechos concretos en los cuales he atravesado situaciones similares o de crisis y los pude resolver. ¿Para qué me sirve esto? Para saber que puedo lograrlo, que puedo atravesar esto y que esto también va a pasar. Sobre todo tenemos un bagaje importante todos nosotros con lo que fue la pandemia, que mayores o menores consecuencias, todos los que están acá la han logrado sobreponer. Y eso es un logro impresionante. Entonces digo, si pudimos sobrellevar ese tipo de crisis, tenemos la conciencia de saber que podemos, frente a los nuevos desafíos que nos enfrente la vida. Y como emprendedores tenemos desafíos a diario. Y eso me parece un interesante segundo punto de partida. Después de identificar, ok, me estoy pasando mal, huele feo, el segundo punto sería decir, sé igualmente que pude y sé que voy a poder. Ese es un gran punto de partida para avanzar, desde ese lugar de esperanza. Una vez conectado con ese pude y voy a poder, pasamos a lo siguiente, que tiene que ver con este concepto. Cambia el plan, pero no la meta. Cambia el plan, pero no la meta. Pasemos. Está el caso de Netflix, que me gusta mucho contarlo. Netflix en 1997 empezó vendiendo DVDs por suscripción que te llevan por correo, te lleva el DVD físico.
Vos pagás una suscripción mensual y te lleva un DVD a tu casa. ¿Qué pasa? Empezó con ese modelo. Estaba compitiendo con Blockbuster y un montón de otros grosos de la industria. En 2017, Netflix empezó con la venta de streaming online. La venta de lo que hoy en día vemos en las plataformas. Hasta que en 2023 finalmente cerró lo que era el área de negocios encargada de la distribución de esos DVDs. Dejaron que la gente se quede con esos DVDs y hoy en día se dedica solamente a la parte que vemos en el celular, en la computadora o en la tele, a la parte online. ¿Cuál es la visión de Netflix? ¿Cuál es la meta de Netflix? Ser la empresa número 1 en entretenimiento en el mundo. No era ser la empresa número 1 en distribución de DVDs. Ese era el plan. Si Netflix se hubiese apegado con el plan, le hubiese pasado exactamente lo mismo que le pasó a Blockbuster, que terminó cerrando. Entonces acá el siguiente concepto tiene que ver con reconectarte con el por qué estás haciendo lo que estás haciendo. ¿Por qué lo empezaste? Eso pasa mucho en el mundo emprendedor. De que inicié con mucho entusiasmo un proyecto, una nueva actividad, pero en algún punto del camino empecé a perder un poco y me desenfoqué. Entonces está bueno esto de decir, che, ¿cuáles fueron esas ideas, esos conceptos, esos valores, todo aquello que me hizo iniciar este proyecto? Personales y para otros. Esto de dar servicio, de ayudar a otros, todo lo que te motivó a empezar es eso que te va a empujar hacia adelante. Es esa tensión creativa. Está bueno como siguiente paso a recordar. Entonces, empiezo con el paso 1. Estoy en crisis. Paso 2. Pude con cosas peores, voy a poder con esto. Paso 3. Me conecto con lo lindo, con el por qué inicié. Vuelvo al presente, todas esas ideas que están hacia futuro, pero que me hacen bien proyectarlas. Una vez parado en lo que me empuja hacia adelante, ahí pasamos a la tensión reactiva. Hay un aspecto dentro mío que me va a tirar para atrás. ¿Les ha pasado, levanten la mano conmigo por favor, de querer empezar una dieta, gimnasio, a comer mejor, a leer todos los días y no pudieron sostenerlo, sí o no? Levanten la mano. Mentirosos los que no levantan la mano, por favor. Nos pasó a todos, claramente, ¿sí? ¿Y qué pasa con eso? ¿Es un problema racional? No, porque a grandes rasgos sé dónde está la dietética, la verdulería, el gimnasio, ya lo sé. Es un problema de que cuando llega el lunes, ¿qué pasa? Bueno, no estoy tan mal, bueno, arranco el lunes que viene, falta mucho para el verano. Y encuentro las mil y una excusas para no empezar eso que sé que debería hacer o que podría y que me gustaría hacer, pero no quiero. Y pasa lo mismo en el negocio. Le esquivo el llamado a clientes, al seguimiento, porque es más fácil hacer otra cosa. Entonces, acá hay unas preguntas para ayudarme a encontrar dónde está esa tensión reactiva. Porque claro, la visión me tira para adelante y eso está buenísimo, pero tengo que estar atento a aquello que me está empujando para el otro lado. Y si bien en el coaching se habla mucho de preguntas poderosas, preguntas que te ayuden a pensar mejor y a pensar cómo puedo generar más, cómo puedo dar mejor servicio, que me ayuden a tener negocios que expandan y que crezcan, también está bueno identificar con ciertas preguntas dónde están las sombras. Preguntas como por ejemplo las siguientes. Fíjense, ¿por qué no estoy teniendo los resultados que quiero? Y tengo que llegar a un nivel de profundidad donde la respuesta sea autorreferencial. Porque lo primero que va a surgir, fíjense, tiende a ser en el afuera. El mercado está difícil. Los clientes, el país, la política. Entonces lo tiro para el afuera. Acá me gusta contar el ejemplo de Aristóteles Onassis, un empresario greco-argentino, que después de la Segunda Guerra Mundial, ¿el tipo qué hizo? Empezó a comprar buques de guerra, en un momento en el cual, post Segunda Guerra Mundial, se habían fabricado cualquier cantidad de buques de guerra, justamente para la guerra, y que cuando termina, no tenían uso. Entonces, cada dueño de un buque estaba perdiendo miles y miles de dólares todos los meses por el simple hecho de tenerlo estacionado. Porque no es como tener el auto estacionado acá que pagas el medio. Tener un buque de millones de dólares sale mucho dinero. Entonces, objetivamente hablando, el mercado de los buques estaba complicado. Todos sabían que si tenías buques de guerra, ibas a pérdidas millonarias. En ese momento, el tipo agarró esos datos que todo el mundo estaba viendo para huirle ese mercado y ¿qué hizo? Compró como 140 buques más. ¿Por qué? Porque vio una oportunidad. Dijo que en ese mundo posguerra mundial, el mundo había quedado interconectado. Y de golpe, los estadounidenses querían la pizza de Italia y los japoneses querían los cigarrillos de Estados Unidos. Entonces, compró todos los buques que pudo y empezó a usar esos buques para comercio, para comunicación y comercio. Consecuencia, se hizo uno de los hombres más millonarios de la época. Entonces, el mercado está difícil. Fíjense que la siguiente pregunta alude un poco a eso. ¿Por qué otros en el mismo mercado sí están vendiendo? ¿Por qué hay otras empresas, otros emprendedores, otros estudiantes de la facultad que les está yendo mejor con el mismo profesor jodido?
con los mismos clientes, en el mismo mercado. Bueno, y sigo respondiéndome, quizás porque tienen mejores contactos. ¿Y por qué yo no tengo mejores contactos? Porque no me moví para hacerlos. ¿Y por qué no me moví? Porque me da miedo. Me da miedo que me rechacen. Ahí estaríamos encontrando esa sombra, esa tensión reactiva, que cada uno va a encontrar la suya, porque puede que hayan varias. Puede que para algunos esa tensión reactiva tenga que ver con la vagancia, con no, porque me da pereza, porque no me importa tanto. Puede que para otros tenga que ver con el ego, de decir, sé que debería contratar gente, pero nadie lo hace como yo. Entonces depende de cada uno encontrar dónde está esa sombra. Pero parte de este tipo de preguntas. Pasemos. La pregunta es esta entonces. ¿Qué aspecto mío se resiste al éxito? Porque si no, con la visión voy. Digo, sí, quiero comerme el mundo. Pero el aspecto mío que se resiste se quiere comer las medialunas. Y si no estoy alineado y viendo de cara, viéndome al espejo contra ese aspecto que se resiste, lo que va a pasar es que siempre me voy a quedar en el debería, podría. Acá en Argentina pasa mucho el, ¿sabes qué jugador de fútbol hubiese sido yo? ¿Por qué? Porque sí, visiono, pero después en el día a día no hago nada de todo eso que podría hacer. Y esto pasa mucho en crisis, que me quedo conectado con las cosas que podría hacer para que este negocio funcione. Pero en el día a día no termino aplicando nada. Entonces, siguiente paso sería identificar no solo la visión, a dónde quiero ir y qué es lo que me motivó a empezar, sino también qué es lo que me podría llegar a frenar en el hoy. ¿Qué parte mía me puede llegar a frenar? Para verla a la cara y ahí sí tomar acción. ¿Cómo tomamos acción? Pasando. Con esta conversación. ¿Todo bien? Necesito ayuda. Blanqueando ahora sí que quien soy no me está alcanzando. Saliendo afuera a conectar con otros para justamente eso, pedir ayuda. Los voy a invitar ahora a que en un minutito nada más tomemos conciencia del poder de las relaciones y sobre todo relaciones en este tipo de ámbitos donde hay gente emprendedora, gente que se busca capacitar, gente que un sábado está acá aprendiendo y creciendo en lugar de estar haciendo cualquier otra cosa. Así que los invito a que con la persona que tengan al lado, atrás, al costado, donde sea, muévanse un poquitito, sentados siempre, se miren a los ojos y le digan, ojalá que este año la rompas en tu negocio, en tu proyecto, en lo que sea. Ojalá que te vaya bárbaro. Un minutito para desearse éxito, dale. Ojalá que la rompas, ojalá que la rompas. Sí. Ahí va. Bien, ¿cómo se sienten después de esto? ¿Un poquito mejor o no? Bien, está bueno que alguien te esté diciendo, che, ojalá que la rompas. Sí, gracias, vos también. ¿Se ve? Ya cambia un poco esa energía emocional. Y eso está muy bueno porque muchas veces lo que pasa en épocas de crisis es que justamente eso, la energía emocional baja. Vieron que pasa mucho en organismos públicos, sobre todo acá, mucho organismo administrativo en La Plata, donde entras y sentís que la energía del lugar te tira para abajo. Y es como que para hacer un trámite ya entras como, oh, sabes que no te van a escuchar, no te van a dar bola. Sabes que te van a mandar a Berizo para sacar una cédula que esa después tenés que volver cuando haya luna llena para llenarla y es un chino bárbaro hacer un trámite. ¿Qué pasa con eso? La cantidad de energía y de gente que hay está con una energía muy baja, emocionalmente hablando. Y eso se nota, se contagia. Por eso es importante el pedido de ayuda para gente que esté en la situación que vos querés estar o gente que haya superado lo que vos estás queriendo atravesar. Por ahí hay momentos donde no estoy pudiendo conseguir clientes, momentos donde lo estoy consiguiendo pero me cuesta crecer, o donde no estoy disfrutando de lo que hago. Siempre está bueno pedir ayuda. Porque es muy interesante ver cómo los referentes no se hicieron en caminos de rosas. Toda persona que admiramos, que tiene resultados espectaculares, cuando tenés 2 minutos de conversación, te empieza a contar mucho más las malas que las buenas que tuvo para llegar a ese punto. Está bueno también identificarlo, salir a conectar y a motivarse e inspirarse justamente de las redes humanas, más que sociales, ¿no? Avancemos. Entonces, con el tema de la sombra, ¿sí? De esas preguntas que aluden a mi sombra y a mi aspecto que me retiene, hay a grandes rasgos, a muy grandes rasgos y de forma simplificada, dos respuestas posibles para lo que nos puede llegar a estar limitando. Puede que sea un tema emocional o puede que sea un tema estratégico. Si es un tema emocional, que me doy cuenta que sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago, como me puede pasar con la dieta, el gimnasio, a grandes rasgos sé lo que tengo que hacer, ahí tiene mucho más que ver con la búsqueda de ayuda, con el aprender y con hacer lo que haga falta. Búsqueda de ayuda en esto de conectar con gente que me inspire a tomar acción, no con el que me esté todos los días invitando a tomar un café con media luna, sino con el que me diga, che, vamos al gimnasio juntos, che, comamos mejor. Buscar ayuda, psicólogos, coaches, la herramienta que sea la persona que te ayuda a conectarte con eso que querés. O por el otro lado, puede que el problema sea operativo, estratégico, más bien, más que operativo. Quiere decir que tengo la energía disponible, pero no sé bien por dónde avanzar. ¿En qué me convierto? En un bruto motivado.
Eso pasa cuando avanzo 1000 pasos, pero cada paso es en una dirección diferente. Entonces voy, y voy, y voy, y voy, y termino en el mismo lugar, en vez de avanzar 100, pero en línea recta. Entonces, ojo con hacer sin tampoco pensar. Acá el ejemplo que me gusta traer tiene que ver mucho con la pandemia, porque hubo un momento de crisis para todos, y la persona que estuvo bien emocionalmente, o sea, que pudo emprender, y además que estratégicamente vio una oportunidad, fue por ejemplo el que se puso a vender barbijos. Fue estratégico porque no es que se puso, dijo, sí, voy a emprender y le voy a romper, pero voy a comercializar botines de fútbol, que nadie podía hacer en la calle. Tuvo la energía emocional, pero también la estrategia para saber cómo abordar ese mercado. Así que interesante para empezar a identificar qué aspecto me puede llegar a estar frenando o limitando en este momento de crisis. Si es lo estratégico o si es lo emocional. Y si es lo estratégico, justamente, sistemas, herramientas, todos los que vayan ya a hablar con los chicos que le van a dar un montón de ideas para implementar ya mismo para potenciar sus negocios. Sino también pedir asesoramiento y escuchar y conectar con gente que está en el lugar donde vos querés estar. Próximo paso, entonces hasta acá, oímos que estamos en una situación medio fea, recordamos que podemos superarla porque ya hemos superado cosas peores, nos conectamos con la visión de a dónde queremos ir y también nos pusimos cara a cara con el espejo para identificar dónde están las sombras. ¿Qué sigue? ¿Qué más podemos hacer para sobrellevar estos momentos de crisis? Prevenirlas. ¿Qué significa esto? Hace no mucho nos juntamos con Gustavo de Simone, empresario de rubro inmobiliario argentino, un referente total, una mentalidad empresarial espectacular. Y el tipo nos contaba que él ya había previsto hace unos años el tema de posibles crisis en el mercado inmobiliario argentino, que es donde él se desarrolla, y en base a eso generó un plan de contacto con profesionales de otros países. Entonces empezó a contactar con gente de Chile, Uruguay, de Paraguay, etc. Y ese primer impulso, que venía a ser un resguardo por si había una crisis en el mercado argentino, terminó siendo una apertura de su franquicia en Paraguay. O sea, lo que inició como un plan de prevención terminó como un plan de expansión. Y esto me pareció muy interesante. A mí, de hecho, me llegó porque yo también me desempeño principalmente en el rubro inmobiliario y me hizo prender la misma lamparita, decir, che, si el mercado inmobiliario de golpe se cae, que ya es algo que no depende de mí, si el mercado inmobiliario argentino se cae, ¿qué pasa en ese caso? Entonces me abrió también los ojos para justamente esta charla empezar a bajarla para mi negocio y empezar a ver cómo puedo prevenirme de que si eso pase no sea una catástrofe total. Entonces, para bajarlo a algo aplicable, ¿cómo puedo prevenirme? 3 ideas bien simples. Pasemos. La primera, del plan de contingencia en 3 simples pasos. Fondo de seguridad, algo que te dice cualquier persona que se dedica a las finanzas, un tema básico, pero no por ello menos importante. Ahorrá para cubrir mínimo 6 meses de gastos. Son 3, pero ahorrá para tener cubierto ese fondo. Lo que tiende a pasar mucho con el emprendedor es que no termina de cobrar la comisión que ya está pensando en qué se la va a gastar. Ya está pensando, me voy a comprar un ir de viaje, me voy a comprar unos zapatos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con eso? No separo ese fondo para ahorro o para reinversión. Entonces, lo que termina pasando es que siempre tengo que empezar de cero, en lugar de empezar sobre la base de reinversión para mi negocio. El primer punto es bien simple, pero no por ello menos importante. Porque no es lo mismo negociar con bolsillos llenos que con bolsillos vacíos. Cuando se nota la necesidad, cuando solamente quiero de lleno ayudar a mi cliente. Por eso es fundamental este primer punto, de ganar esa tranquilidad a partir de ese ahorro básico. Punto número 2, capitalización. Separa dinero para reinvertir. Separa dinero de lo que ingresas para reinvertir en tu negocio. No te lo quemes todo, porque si no tu negocio va a estar siempre igual. Lo que tiende a pasar es que la mayoría de los negocios, la mayoría de los emprendedores, esto lo veo mucho en el rubro inmobiliario, pasan años en la misma sintonía, en lugar de reinvertir. Cuando vos confías en vos mismo, reinvertir en vos es una buena opción, es una buena inversión. Me acuerdo que hace unos años me encontré yo empecé en el rubro inmobiliario coachando en 2018 con un amigo. Pasaron los años, yo me seguí dedicando al rubro, mi amigo más o menos estaba, pero más o menos tenía otras cosas. Y el año pasado me junté, en diciembre. Cuando me junto me dice, mirá, estoy por cerrar una operación de una propiedad que vale, no sé, 300, 400 mil dólares, una comisión importante, no sé si eran 7 mil dólares, algo por el estilo. Y me dice, y estoy pensando en comprarme una motito para ponerla en alquiler para alguien que haga de Uber o de... Digo, claro, está bien que en cierto punto está pensando en reinvertir y generar ingresos, pero no tiene un negocio inmobiliario que se sostenga por sí mismo. Y como no confía en sí mismo, prefiere poner el dinero en cualquier otro lugar antes de reinvertirlo en su negocio.
Entonces, esto está muy conectado con lo que vimos hasta ahora, de las primeras partes, de la visión, de lo que quiero. Cuando estoy conectado y me acuerdo y me conecto con la meta, no tanto con el plan, sino con la meta, voy a reinvertir en mí, porque sé que eso es una muy buena inversión. A fin de cuentas, avancemos. Lo que estamos apuntando es a lo siguiente. Crisis van a seguir apareciendo. Lo único que espero es que podamos de una vez por todas acabar con el mercado negro de órganos, de riñones de emprendedores, que cada vez que tenemos una crisis tenemos que andar vendiendo órganos. Lo que te pido es que cuides tu segundo riñón, porque si vendiste el primero, el cuerpo, el ser emprendedor puede funcionar. No sé, creo que no se sabe bien por qué todavía, pero nacemos con dos, pero podemos funcionar bien con uno. Pero no podemos funcionar con ninguno. Entonces, podés atravesar una crisis vendiendo el riñón, pero ya la segunda está hablando no tanto de la crisis, sino de tu forma de enfrentarlo. Por eso en este manual a lo que apuntamos es que puedas estar preparado y que cuando aparezcan no te agarren desprevenido. Para que más o menos te puedas quedar todos los órganos adentro. Muchísimas gracias.